27. Ezequiel 36, 27. Vamos a leerlo todos juntos en armonía. Gloria al Señor. ¿Estamos listos, mis hermanos? Muy bien, le damos lectura entonces, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un solo texto, pero muy profundo para meditar. Y dice la palabra del Señor: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Siéntese, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a estar meditando en esta porción de la Escritura, y le voy a titular al mensaje de esta tarde: el Espíritu, una realidad interna en nosotros. Repita conmigo: el Espíritu, una realidad interna en nosotros. Meditando en la palabra del Señor ayer, preparándome para el tema de la Santa Cena, estaba yo en este capítulo leyendo, hermanos, y llamó en mi espíritu la atención esta porción de la Escritura. Ezequiel 36, 27. Y mirando a detalle cada palabra hablada por Dios, tenemos una poderosa revelación de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, los creyentes, los que hemos recibido, según el contexto, un corazón nuevo. De esto les prediqué ayer en el culto, de este versículo. Hoy les voy a predicar de este versículo. Pudiera ser como una segunda parte, así que si usted no vino ayer, pues se lo perdió. Amén. Hablé mucho acerca del corazón nuevo, el beneficio de la regeneración. Muy bien. Según el contexto, hemos recibido un corazón nuevo. Y dentro de nosotros internamente, Dios quiere depositar su espíritu. Este texto revela uno de los propósitos de nuestra creación. Hay muchos propósitos de nuestra creación. En el discipulado que imparto a los hermanos nuevos, la primera lección es los propósitos de nuestra creación. Y aquí hay uno de ellos. Esta frase: pondré dentro de vosotros mi espíritu. Específicamente, esa frase está revelando uno de los grandes propósitos por los cuales Dios hizo al ser humano. Y ese propósito es que fuimos creados para contener a Dios. Si Dios quiere poner su espíritu dentro de ti, dentro de mí, eso significa que fuimos creados para contenerlo. Porque si no fuera así, Dios no estuviera hablando de esta manera: voy a poner dentro de ustedes mi espíritu. Pero es así. Dios así lo declara, así lo habla, así lo dijo, y escrito está. Y eso entonces me da a entender de que usted y yo fuimos creados, fuimos diseñados con un propósito de contener a Dios. Dios dotó con esta capacidad al ser humano en su creación. El propósito de Dios es vivir espiritualmente en nuestro ser. Por ello, fuimos dotados con la capacidad de contener el Espíritu de Dios. Es una realidad importante que debemos de considerar. Dios, en su sabiduría, quiso hacernos a su imagen y semejanza, con la intención de vivir espiritualmente en nosotros, en usted y en mí. Y eso es un acto soberano y supremo de la voluntad de Dios. Él quiso crearnos, quiso hacernos, diseñarnos con el propósito de que seamos su habitación espiritual. Y para el creyente,
entendido en la revelación de Dios, de que fuimos creados para contener espiritualmente su espíritu, hermanos, esto debe de ser causa de gozo. Saber que fuimos creados para ser la habitación de Dios en la tierra. Y estoy hablando de la verdadera habitación de Dios. Estoy hablando del verdadero templo de Dios en la tierra. Estoy hablando de la verdadera casa de Dios en la tierra. Usted y yo. No esto que le llamamos casa de Dios. Porque esa es una casa de reunión para nosotros, para protegernos de la intemperie, de la lluvia, del viento, del polvo, del frío, del calor. Pero la verdadera habitación, hermanos, que Dios quiere tener en la tierra es usted, yo. Para eso fuimos creados, diseñados con esa capacidad de contenerlo espiritualmente. Por ello, después de la creación, viene la revelación por medio del profeta Ezequiel, donde Dios le habla a su pueblo, primero a Israel, segundo a nosotros ahora en este tiempo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esta palabra fue para Israel, pero esta palabra es para ti, es para mí también, porque usted y yo somos creyentes, somos hijos de Dios y somos seres humanos diseñados y creados igual que los judíos. En usted está, en mí está esa capacidad de poder contener espiritualmente a Dios. La intención original de Dios en nuestra creación es para ser una habitación espiritual en la tierra. Por ello, fuimos creados para contener, expresar y manifestar la realidad de Dios en la tierra. Y con ese propósito, hermanos, fuimos creados. Y esta realidad espiritual de ser un templo de Dios, le tiene que caer en conciencia de que usted es el templo de Dios. Usted tiene que ser una casa de Dios en la tierra. Usted tiene que ser la habitación de Dios en la tierra, porque es imposible que Dios pueda habitar en una pared, en el piso, en este objeto. Dios habita donde hay espíritu, en lo que tiene capacidad y naturaleza espiritual. Y usted tiene capacidad y naturaleza espiritual. Usted tiene un espíritu que se le llama espíritu humano, que es lo más profundo, interno de su ser. Y esta realidad la digo con fundamento, de que tenemos que tener esa conciencia de que tenemos que ser el templo de Dios en la tierra. Y lo digo con fundamento escritural, hermanos, en la palabra de Dios, porque Él ha revelado su intención de vivir espiritualmente en nosotros. Ahí lo puede mirar. Así que voy a empezar con el primer aspecto, un punto importante para meditar. Número 1, Dios prometió poner en nosotros su espíritu. Dios prometió poner en usted su espíritu. Y si ya está ahí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si todavía no está, esta promesa es para usted. Sí, para todos los que estamos aquí. Adultos, jóvenes, señoritas, todos los que estamos escuchando esta palabra. Esta promesa es para ti y para mí. El contener espiritualmente a Dios dentro de nuestro ser es promesa de Dios. Él habló y dijo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y esto es una poderosa revelación. Cuando Dios habló, pondré dentro de vosotros. Esta palabra revela lo que Dios quiere hacer internamente en cada uno de nosotros.
Dios, al decir que va a poner en nosotros su espíritu, significa lo siguiente: que el creyente tiene la capacidad de contener internamente a Dios. Dios diseñó internamente, espiritualmente al ser humano con esta capacidad de ser un recipiente. Y por esta revelación revelada, una de las... Escuche esto y apréndalo si usted es pentecostés, si usted se considera pentecostés. ¿Cuántos se consideran pentecostés? Amén. Bueno, escuche y aprenda esto. Es una de las máximas verdades en la doctrina pentecostés que el creyente busque la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, porque esta es la voluntad revelada de Dios. Si hay alguna línea, movimiento o grupo de creyentes en la tierra a quien se les ordena dar énfasis, quien se les enseña dar énfasis de llenarse del Espíritu Santo, es en la doctrina pentecostés. Por eso nuestros cantos que hablan de la llenura del Espíritu Santo, por eso se nos enseña en la doctrina el bautismo del Espíritu Santo. Porque es una de las máximas, hermanos, en la doctrina pentecostés. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Pedir la llenura del Espíritu Santo. Desear ser llenos del Espíritu Santo. Anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Porque esa es la voluntad revelada de Dios. Dios quiere poner dentro de ti su Espíritu. Y no solamente como un sello, sino como una llenura. No solamente con, sino también en las palabras griegas, hermanos, que hablan acerca de la llenura y del sello del Espíritu Santo. Hay dos palabras, plero y pleto, donde una tiene que ver con una experiencia externa, una manifestación externa, pero la otra tiene que ver con una realidad interna del Espíritu Santo en la vida del creyente. Plero y pleto, usted puede buscar esos términos en internet. Y hablan de esas experiencias, de estar llenos, de tener al Espíritu con nosotros de manera corporativa, como sucedió en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, de manera corporativa, pero también de manera personal. Y eso tiene que ver con la realidad interna, de tenerlo dentro. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Usted, como cristiano, fue creado, salvado en Cristo, para estar lleno del Espíritu de Dios. Y solo el Espíritu de Dios debe de estar ocupando el interior de nuestro ser. Solo el Espíritu Santo de Dios debe de estar ocupando internamente tu ser y nadie más. Voy a meditar en la expresión pondré dentro. Así como Dios habló, pondré dentro. Esta expresión habla de que el Espíritu de Dios tiene que ser una experiencia interna en la vida de cada hijo e hija de Dios en la tierra. ¿Se escuchó? Tiene que ser una experiencia interna en usted y en mí. Y en base a esto le pregunto a su conciencia, ¿qué tan lleno estás del Espíritu de Dios? ¿Qué tan lleno estás del Espíritu Santo? ¿Qué tanto te está ocupando internamente el Espíritu Santo? ¿Qué tan lleno estás de Dios? ¿Qué tanto ocupa Dios en lo interno y lo profundo de tu ser?
Porque Dios dijo y escrito está: pondré dentro de vosotros mi espíritu. Le sigo preguntando a tu conciencia: ¿ya se hizo realidad esta voluntad de Dios en el interior de tu persona? No sé, piénsalo, porque cada quien es personal e individual. Cada quien tiene una experiencia diferente con el Espíritu Santo. En lo que respecta a mi persona, yo creo que sí hay cierta porción del Espíritu Santo dentro de mí. En lo que respecta a usted, no sé. Usted lo sabe, Dios también lo sabe. Pero la verdad es que debe de estar. Si estamos en Cristo, ya debe de estar dentro de nosotros cierta porción de su Espíritu ocupando nuestro interior. Lo que Dios prometió poner dentro de nosotros es su propio Espíritu. Él dice: mi Espíritu. Y hablar del Espíritu de Dios es hablar de lo más poderoso de Dios. Es lo más santo de Dios, lo más profundo de Dios, lo más sabio de Dios. El Espíritu no es algo, el Espíritu es alguien. Lo más glorioso de Dios, lo más sublime de Dios. Y eso es lo que Dios prometió depositar dentro de ti, dentro de mí. La palabra espíritu significa lo que Dios es naturalmente y esencialmente. Dios quiere infundirse. Algunas versiones dicen, no dice pondré dentro, sino que infundiré mi espíritu. Dios quiere entonces infundirse espiritualmente en nosotros. ¿Con qué propósito? ¿Con qué razón? Dios quiere meter dentro de ti su Santo Espíritu. Escucha, con el propósito de que Dios quiere tener deleite, disfrute y complacencia personal con cada uno de nosotros. Créeme que a la medida que el Espíritu Santo vaya llenando tu interior, muchos traumas, muchos problemas psicológicos, muchos problemas del alma, como el vacío, la soledad, la tristeza, la depresión, hermanos, se van a ir. Porque cuando Dios está, no hay lugar para el diablo, ni para el pecado, ni para lo malo, ni para lo triste, ni para lo negativo. Hermano, qué precioso es vivir en la realidad, en la experiencia de estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero qué trágico ese sentimiento de estar vacío, hermanos, porque todo te va a deprimir, todo te va a derribar, todo te va moralmente a apachurrar, a destruir, a acabar, a derrotar. Aleluya, gloria al Señor. Dios quiere vivir, hermanos, internamente en nosotros, en ti, para que su presencia sea una experiencia real y personal en nosotros. Segundo aspecto, mire que voy a ir rápido, voy a ser breve, corto. El segundo aspecto que llevo aquí, muy importante, después de la frase pondré dentro de vosotros mi espíritu, viene el segundo aspecto. Y, mire, entiéndase, hasta entonces, y en relación a que el Espíritu Santo esté dentro de ti y de mí, en relación a esto viene el segundo aspecto. Que la realidad interior del Espíritu de Dios hace que la obediencia sea un asunto espiritual. La realidad del Espíritu de Dios en nosotros hace que la obediencia, tu obediencia a Dios, mi obediencia a Dios, sea un asunto del Espíritu.
un asunto espiritual. Dios, después de prometer poner en nosotros su espíritu, revela lo que quiere que hagamos por medio de su espíritu. Por eso escrito está: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Lo que Dios está diciendo es lo siguiente: que va a poner su espíritu en ti y en mí, para que por medio del espíritu, por medio de la asistencia, la ayuda, la capacidad de su espíritu, nosotros seamos obedientes a sus estatutos y a sus preceptos. Y cuando yo miro esto y entiendo en mi espíritu esto, digo: oh, qué tremendo, porque aquí el asunto se torna más interesante. Aquí el asunto de la obediencia se torna más interesante, porque estamos ante una poderosa realidad que debemos discernir con toda claridad. La realidad a la que me refiero es que la obediencia a Dios es un asunto de la realidad del Espíritu dentro de ti y dentro de mí. Es una expresión externa. La obediencia, mi obediencia a Dios, tu obediencia a Dios, tu capacidad de obedecer a Dios es una expresión externa de la realidad interna del Espíritu Santo en ti. Y aquí se pone interesante el asunto, porque ¿qué pasa con aquellos creyentes donde se les mira mucha rebeldía? Aquellos creyentes que expresan mucha desobediencia. ¿Qué es lo que están expresando? Que no les dé miedo decirlo. Que están secos y vacíos de Dios. Porque según el texto dice Dios: voy a poner mi espíritu, te voy a dar mi espíritu y voy a hacer que con mi espíritu me obedezcas. Entonces la obediencia a Dios se convierte en una realidad del Espíritu. Por lo tanto, un creyente lleno del Espíritu de Dios se convierte en una persona obediente a todo lo establecido por Dios. En la vida de un creyente lleno del Espíritu de Dios, la obediencia se torna en un aspecto totalmente espiritual. El Espíritu de Dios es lo que capacita al creyente para vivir en obediencia a lo establecido por Dios. Es el Espíritu de Dios, es la capacidad de Dios en el creyente. Solamente el Espíritu Santo puede tocar, mover el aspecto volitivo del alma para hacer lo que Dios ha dicho a manera de estatuto, a manera de precepto. Lo serio e importante de esta situación es que Dios manda y requiere que todo creyente en Cristo, hecho hijo o hija de Dios, sea obediente a sus estatutos y mandamientos que ha prescrito en la ley divina, su poderosa palabra. Uno de los requisitos es la obediencia. Pero ¿cómo vamos a obedecer si el Espíritu Santo no está en nosotros? ¿Cómo podré obedecer si no estoy lleno del Espíritu Santo? Si no hay llenura del Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo podremos cumplir con esta demanda de obedecer? Por ello, hermanos, porque la demanda de Dios es que usted obedezca a sus estatutos, a sus preceptos. Hermanos, es que Dios promete darnos, llenarnos, depositar, poner dentro de ti y de mí su espíritu. Y aquí entonces, hermanos, el tener al Espíritu Santo internamente
El estar lleno del Espíritu Santo de Dios en mi ser se convierte en una necesidad. Se convierte en una necesidad para el creyente. Tiene que ser una necesidad para ti, para mí. El que estemos llenos siempre del Espíritu Santo. Porque solo lleno internamente del Espíritu Santo, Dios hará que usted ande en sus estatutos y en sus preceptos. Dios hará que lleno del Espíritu Santo pueda yo vivir en obediencia fiel a Dios en todo lo que Él ha mandado. No es fácil obedecer a Dios. La carne no quiere y no puede. Y la única manera de obedecer a Dios es estando lleno del Espíritu. Solo lleno del Espíritu Santo, el creyente podrá obedecer fielmente a las exigencias de la ley de Dios. Solo la presencia interna del Espíritu Santo en la vida del creyente puede tocar, suavizar y mover la voluntad humana para obedecer a la palabra de Dios. Espero en Dios que quede bien claro lo que les estoy compartiendo, hermanos. Solamente por medio de la asistencia, la capacidad del Espíritu Santo es que usted se puede convertir en un creyente obediente a los preceptos, estatutos de la ley de Dios. No se puede obedecer a Dios en otra forma. Por ello, la obediencia es un asunto del Espíritu. Y estar llenos del Espíritu Santo se vuelve entonces una necesidad. Una necesidad. Lo trágico de este tiempo es que la mayoría de los creyentes en las iglesias, incluyendo esta, algunos, hermanos, no se están llenando de Dios. Se están llenando en el interior de vanidades, carnalidades, mundanalidades, pero no están llenándose interiormente del Espíritu de Dios. El resultado evidente en la vida de muchos cristianos, hermanos, rebeldes e indiferentes a lo que Dios ha ordenado. Es evidente, hermanos, la falta de la llenura del Espíritu Santo. El creyente mundano, seco y vacío del Espíritu de Dios no puede obedecer a Dios, porque el diablo gobierna su voluntad por medio de todo lo pecaminoso que practica del mundo. Otro grupo, el creyente carnal, que no se llena del Espíritu de Dios, no puede tampoco sujetarse a la ley de Dios. Dios mismo así lo revela en el libro de Romanos. Vaya conmigo, libro de Romanos capítulo 8 versículo 7. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca del creyente carnal. No puede obedecer a Dios, no puede sujetarse a Dios, no puede vivir en obediencia. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se puede, hermanos, vivir andando en la carne. No podemos obedecer a Dios. No hay forma. Bendito es el nombre del Señor. Hay creyentes tan secos y vacíos interiormente de Dios que le hacen más caso a los deseos de la carne que a las disposiciones del Espíritu de Dios.
La causa de tanta rebeldía en las iglesias a la palabra de Dios, rebeldía a la doctrina de Dios, rebeldía a la autoridad de Dios, rebeldía a los ministerios que predicamos seriamente la palabra de Dios, y muchas faltas e irreverencias a la santidad de Dios, es el vacío enorme que hay de la falta de llenura del Espíritu Santo en la vida de los creyentes de ahora. No hay llenura del Espíritu. No se están llenando internamente de Dios. Por eso la carne los domina. Por eso el mundo los vence. Dios ha dicho que solo con su Espíritu Santo, solo con el Espíritu Santo, como una realidad interior, podemos andar en sus estatutos y guardar sus preceptos. El deseo de la voluntad de Dios es que por medio de la gracia y el poder del Espíritu Santo, hermanos, pongamos por obra todo lo que ha mandado. Mire la última frase. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero solo no puedo. Necesito obligatoriamente vivir, tener la realidad interna del Espíritu Santo dentro de mí, para que yo pueda poner por obra lo que Dios ha ordenado. El Espíritu Santo internamente en nosotros es la capacidad divina de Dios dentro, operando dentro de nuestra voluntad humana, para vivir en el cumplimiento de todo lo que Dios ha establecido, ordenado y decretado que se tiene que hacer. Para terminar, ya voy a terminar. Un poderoso ejemplo que ilustra toda la verdad que le he predicado, hermanos, el obedecer a Dios por el poder del Espíritu Santo. Un ejemplo poderoso que viene a ilustrar perfectamente esta realidad es lo que está escrito en Lucas 4:1. Vaya conmigo. Solamente 3 textos de la Biblia estoy ocupando en esta predicación. Lucas 4:1. Tercera cita. Y la última. Ahí está el cumplimiento de la realidad interna del Espíritu Santo. Y por medio de esa realidad interna podemos obedecer a Dios. El ejemplo, el Señor. Léalo conmigo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Y quién lo llevó? Humanamente por sí mismo no hubiera podido. Era humano como usted y como yo. Humanamente por sí mismo no hubiera resistido lo que le esperaba en el desierto. ¿Qué era lo que le esperaba en el desierto? Antes de la tentación, ¿qué era lo que le esperaba en el desierto? 40 días de ayuno. ¿Por qué muchos cristianos no ayunan? Porque no tienen la suficiente carga del Espíritu que los impulse para hacer un bendito ayuno en la semana. No tienen la suficientemente llenura del Espíritu que los capacite para decir: yo voy a ayunar y voy a poder en el nombre del Señor Jesucristo. Mira, el Señor obedeció. ¿Por medio de quién? La gracia y el poder del Espíritu Santo que estaba operando internamente dentro de él. Lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán, volvió del bautismo.
Y así con esa llenura, hermano, esa llenura lo impulsó, esa realidad interna del Espíritu en él lo capacitó, lo impulsó, lo movió para que fuera al desierto. Y el desierto le vino la prueba, 40 días de ayuno, le vino la tentación, hermano, pero se mantuvo firme, fiel y victorioso. Dos cosas importantes aquí en este texto. El Espíritu Santo internamente movió la voluntad humana de nuestro Señor Jesucristo para ir al desierto. Segundo, el Espíritu Santo lo capacitó para obedecer a Dios y ser probado grandemente en su humanidad como hijo de Dios en la tierra. El punto es que sí necesitamos la llenura del Espíritu Santo para vivir en obediencia a Dios. Si no hay la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podremos obedecer a Dios. Será difícil, imposible vivir una vida de obediencia. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el ser llenos del Espíritu. Por eso la Biblia dice, llénate del Espíritu, no te embriaguéis con vino, no andes en esos aspectos del mundo de disilusión, de diversión, no, llénate del Espíritu. Como con cantos espirituales, con salmos, alabando a Dios con vuestra boca, llénate del Espíritu. Comiendo la palabra que os he hablado es espíritu y es vida. Comiendo la palabra de Dios me estoy llenando espiritualmente. Póngase en pie, por favor.